Siento que todo el mundo me odia. ¿Te ha pasado eso? ¿Lo estás sintiendo en este momento? Este video es para vos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo con un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el sentimiento del odio y sobre todo cuando pensamos que muchas personas alrededor nos odian. Antes de meternos en el tema de hoy, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Hay situaciones de la vida donde podés tener percepciones acerca de lo que sucede con personas a tu alrededor y que a veces las clasificás como que te odian. Y a veces interpretar la envidia, el rencor, la ira y las situaciones presentes, pasadas o imaginaciones del futuro que aún no existe, te puede llevar a que sientas que sos blanco de ese sentimiento que te corroe por dentro. Sin embargo, el odio es más potente, te consume, incita a la venganza y es más persistente en el tiempo. Entonces, si estás pensando muy frecuentemente ¿por qué siento que todo el mundo me odia? En general, esto sucede cuando estás transitando algún tipo de crisis que afecta también otras dimensiones de tu forma de ser, especialmente la autoestima frágil. Han tocado tus teclas del ego y se detonó la entrega de tu poder personal al fijar en exceso tu mirada sobre lo que los demás piensan o digan de vos. Claro que hay hechos y circunstancias que acentúan esta forma de sentir. Entonces, empezá por preguntarte. Lo concreto es que, por más que te sientas de esa forma, quizá haya mucho de subjetividad en tu interpretación, lo que podrías revisar internamente a través de analizar los sentimientos. ¿Sentís rechazo permanentemente? ¿Es algo pasajero? ¿Hubo alguna situación puntual que pudo haber despertado ese odio que percibís hacia vos? ¿Se generaron marcos de conflicto o solamente son suposiciones o sospechas? Como ves, el formularte preguntas siempre es útil para empezar a desenredar ese sentimiento interior que te somete, puesto que por más que quieras actuar como si no te afectara, hay algo que te está haciendo mella dentro de vos. El segundo punto que te quiero sugerir es que busques tener claridad. En la situación de interpretaciones subjetivas como el siento que me odian, es importante darle marco y profundidad de claridad para no exagerar las reacciones emocionales que te pueden dañar y aún hacer más profunda esa brecha interior de lo que percibís. Por ejemplo, todos me odian es una generalización. Todos. Y aquí va una pregunta de contención. ¿Existe alguien que no me odie? ¿Estoy solo o sola? Victimización. ¿Estás totalmente solo o sola? ¿Vivís en aislamiento completo y total? La pregunta de contención puede ser, ¿hay alguna persona a mi alrededor? ¿O me odian porque soy mejor que todos? La soberbia. ¿Sos absolutamente superior que todas las personas del mundo? ¿Quiénes son todos? Y la pregunta de contención puede ser, ¿existe gente con talento y capacidad equiparable a la mía? Como podés observar, hace falta bastante valentía para responder estas preguntas y salir del diálogo rumiante interior que por lo general lo que busca es satisfacer tu parte del ego, que quiere tironearte para que te sientas víctima de las circunstancias. Mientras jugás el rol de víctima, no das espacio para plantearte si, por ejemplo, hubiese algún tipo de responsabilidad personal en lo que sentís acerca del odio hacia vos. Esto no significa que vos sos el causante de eso que sentís, sino que lo que observás desde tu responsabilidad, la habilidad para responder, porque sos quien lo siente, lo percibe o lo interpreta, eso te pertenece a vos y no es de los demás. Otro punto, aquello en lo que prestás atención se multiplica dentro tuyo. Cuando planteas diferente tipo de sentimientos como siento que todos me odian, pones la atención en el me odian en vez de lo profundo y tu foco hace que ese aspecto sea grande dentro tuyo. La mente es un proyector de cine.
la película que te contás internamente sale de una pequeña imagen que vos proyectás en la pantalla gigante de tu vida. Entonces, a medida que se proyecta a distancia física, de tiempo y emocional con el acontecimiento original, más grande es esa imagen y por lo tanto se agiganta la percepción acerca del sentimiento que te domina. ¿Qué tal sería dedicar un tiempo a observar esas percepciones y declarar si sirve o no sirve para vos? Porque sostener mucho tiempo una afirmación que puede ser distorsionada, por más que a veces pueda ser verdad, te quita energía y te quita fortaleza interna. Consume tu autoestima y valoración y no te permite progresar. Otro aspecto importante, el sentimiento de odio que sentís te limita. Para seguir profundizando, si dejas que te arrastre ese pensamiento rumiante de odio dirigido hacia vos, vos también entrás en esa misma forma de energía, ya que generalmente la primera reacción automática es devolver con la misma moneda, es decir, odiar a la otra persona. Lo único que lográs en este caso es cargarte de más resonancia negativa dentro tuyo, alimentar los miedos y también debilitas tu fortaleza interior. En este caso pregúntate, ¿qué elijo? ¿Seguir odiando o ser feliz? También es muy importante diferenciar la persona del comportamiento. Muchas veces lo que se define como odio es en realidad un sentimiento al que no podemos ponerle otro nombre. Quizá no sea porque te odien o quizá aparece el juicio de vos o de los demás sobre una situación o un comportamiento y no abarca necesariamente a la totalidad de la persona. El juicio es hacia el comportamiento y no hacia la persona. Entonces es muy importante distinguir esto, persona del comportamiento. Por ejemplo, siento que todo el mundo me odia, le digo a mi mente subconsciente, que es el espacio mental donde están las emociones y los sentimientos, que soy un fracaso como ser humano, que soy indeseable y que genero rechazo en cada una de las personas con las que me cruzo en la vida. En cambio, si logro mirarlo distinto, podría decir, por ejemplo, siento que a Natalia le desagrado cuando me comporto con arrogancia al hablar de la casa tan bonita que tengo. ¿Podés notar la diferencia? Entonces separás la persona que es tu ser del comportamiento que supuestamente le podría molestar a los demás. Luego queda ver en vos si querés actuar de alguna forma diferente o no. Y lo mismo funciona si vos odias a otra persona. Te odio porque siempre señalás mis errores. Es decir, que te dirigís a la totalidad del ser de la otra persona, cuando podrías decir, siento que me dañás emocionalmente cada vez que señalas exclusivamente mis errores. ¿Hay algún aspecto positivo que considerás que yo tengo para que puedas saberlo? Entonces la perspectiva ahí es completamente diferente, sin necesidad de expresarlo en términos de odio. Otro tip fundamental: las personas que odian mucho sufren de falta de amor propio. Lo opuesto al odio es el amor. Por eso, por lo general, quienes quedan estancados en el sentimiento de odio sufren de un déficit de amor propio que nada tiene que ver con la arrogancia, sino que es el querernos a nosotros mismos. Está muy lejos del narcisismo. Es tener más que nada una cuota de autoestima suficiente, una autoestima equilibrada, para entender que no le gustamos a todo el mundo y que no le vamos a gustar, y eso es así. Entonces te abrís a considerar un punto de vista de lo demás como lo que es, sin que te afecte interiormente ni determine sentimientos que son negativos para vos y que, como una onda expansiva, esparcís a tu alrededor, esparcís a tu alrededor. Entonces, lo que vivís negativamente dentro de tu mundo interno, por lo general se transforma en manifestaciones físicas hacia afuera. Si te odias internamente, también lo haces externamente. Si sufrís por dentro, te vinculás con los demás desde el sufrimiento y así sucesivamente. Por lo que es importante que recobres tu poder interior para experimentar el equilibrio emocional de manera apropiada. Al final de este camino te va a conducir a tener más sabiduría y mayor libertad. Ponete en acción. La lectura de libros o ver este video puede ser el primer paso.
y es el que verdaderamente va a hacer el gran cambio en tu vida, es la práctica cotidiana. Además de los recursos y herramientas que hoy te conté, te quiero entregar unos ejercicios más animándote a accionarlos desde ahora mismo. Primer ejercicio, detecta tus creencias limitantes. Podés trabajar internamente en todas las formas de interpretar el mundo que creías correctas, porque eran prácticas o te las habían inculcado y que hoy ya no son útiles en tu presente. Una creencia limitante se cambia por otra del signo completamente opuesto, es decir, una creencia potenciadora. Te sugiero que tomes lápiz, papel, hacer una lista de las creencias que te limitan y cuáles son las que te potenciarían y practicarlas día a día hasta transformarlas. Segundo tip, perdona. Y yo sé que hay situaciones aberrantes que exigen un trabajo profundo interno, para lo que te recomiendo que consultes con un psicoterapeuta profesional. Porque es necesario asumir que si no podés modificar nada de lo externo que ya pasó, sí es factible resignificar, darle un nuevo significado interno a aquella situación. Y es ese nuevo significado el que nace con el perdón. Perdonar no es justificar, es entender que elegís dejar de vivir con una carga muy pesada y querés perdonar y perdonarte para sentir más liviandad de espíritu. Y tercero, desafiar los pensamientos. La reacción automática que produce el siento que todo el mundo me odia, te lleva en una espiral hacia abajo que te hunde y te somete a ese polo negativo de pensamiento. Por eso, la próxima vez que observes que se aproxima en tu mente, desafíalo haciéndole preguntas como si hablaras con alguien de verdad. Por ejemplo, ¿qué querés decirme esta vez? Le hablas a tu pensamiento. ¿Hay alguna enseñanza para mí que todavía no logro ver cada vez que venís por acá? ¿Qué es lo que aprenderé al escucharte? Podés trabajar también con afirmaciones positivas. Vas a poder ver mi video aquí en el canal de YouTube sobre esto, para reprogramar la mente subconsciente, salir de ese bucle automático para crear otro que sea positivo y sobre todo saludable para tu mundo emocional. Amigos, amigas, hoy hemos hablado sobre ese pensamiento que muchas veces tenemos de siento que todos me odian, y a veces es así o es solamente una imaginación tuya, y en ese caso te invito a trabajarlo con estas herramientas, y si no es así también te invito a trabajarlo. ¿Por qué? Porque el odio es una emoción y un sentimiento muy pesado adentro nuestro que tiene muchísima carga negativa y que en definitiva nos termina afectando en todos los niveles, incluso físicos, incluso en nuestra salud. Y sobre este tema tengo un libro que he publicado que se llama 100% Coaching, guía práctica para ser el superhéroe, la superheroína de tu vida. Está disponible en Amazon.com y también en Mercado Libre. En este caso tengo el libro en papel, también está editado como ebook. Aquí hablo mucho sobre este poder interno de sanar esas emociones negativas como el odio, para poder conectarnos con un crecimiento interior más contributivo, más positivo, y tener una vida más placentera y sobre todo más en paz con nosotros mismos. Quiero agradecerte mucho por acompañarme en este nuevo video. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube y a activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos. Espero tus comentarios aquí abajo, y en la descripción del video te dejo todas mis redes sociales para que encuentres mucho más contenido, mi página web desde donde me podés escribir para mandarme mensajes, y también todos mis podcasts que están en todas las grandes plataformas con mucho más contenido para vos. Mi objetivo, como ya sabés, es invitarte a crecer, aprender y avanzar. Muchas gracias por acompañarme y hasta el próximo video.